Bom dia e bom siman, stimanan, rumanan, amigunan y contactonan de vosso canal Palabras Actualizadas. Señor, cuida y proteja cada un de vosso 24/7. Digno de adoración, título de nos devocional. Y nos texto de meditación avisanos lo siguiente. Señor, nos Dios, vota digno de recibir gloria, honor y poder. Pasobra, boa crea turcos. Dor di voluntad turcos a comienza a existir y ta crea. Revelación 4, versículo 10. Revelación 4 abre una ventana para nos mirar en la realidad del cielo. Cuando mira el trono de Dios, el ser celestial y el 24 ancianos adorando el Son que está viva para siempre. Nan ta tira nan corona delante del trono y te declara que Dios está digno de recibir gloria, honor y poder. De con Dios está digno, pasobra está creador de turcos. Nada no ha comenzado a existir pa y de su mes. Existencia no está resultado de causalidad. Cielo, tierra, vida y humanidad ha comenzado a existir por la voluntad soberana de Dios. Nuestra existencia tiene su origen en su deseo, su sabiduría y su propósito. Humanidad espera el desenlace final. Desde que Picá hace su entrada del mundo, entera creación sufre. Tiene dolor, enfermedad, injusticia, muerte, guerra y separación. Pero la historia no va a terminar en caos. Dios tiene un plan de salvación que tiene un desenlace seguro y confiable. Romano 8 avisa que la creación suspira y espera cuando arriba el momento que Dios lo manifiesta su yunan. Humanidad está esperando, consciente o inconscientemente, arriba el desenlace final aquí. Gente busca paz, seguridad, justicia, libertad y vida, pero tú cosnan aquí porque daña solamente en Cristo Jesús. El desenlace final del plan de salvación lo llega ahora Cristo vuelve en el noveno del cielo. Picá lo termina, muerto lo queda definitivamente destruido y Dios lo hace turcos no atrove. E obra ahí, e ora ahí. Entero universo lo mira que Dios estaba justo, bondadoso y fiel dentro lo que está así. Humanidad tiene un rol sumamente importante. Humanidad no está solamente un grupo de espectadores en el gran conflicto. Nos tiene un rol importante en el desenlace del plan de salvación. El carácter de Dios queda manifestado en vida de Esnan que acepta Cristo Jesús. Jesús no vino solamente para salvarnos de castigo de pecado. Él vino para restaurarnos en la imagen de Dios. Por medio de nos vida transforma, mundo por mirar Kiko, gracia de Dios por Hasiku y pa un ser que entrega su mes completamente na Cristo Jesús. Pero tiene algo más profundo ainda.
Cristo Jesus at uma humanidad riba sumes pa sempre. E yudi Dios abira yudi gente. Después de su resurrección, Él no abandona su humanidad. Él subicielo como nos representante, nos sumo sacerdote y nos román mayor. Ese significa que la humanidad ha quedado conectada con el trono de Dios para toda eternidad. Cristo lo carga su culpa, den su culpa y marcan de cruz como testimonio eterno de su amor para nosotros. Para siempre, entero universo lo mira con leo, Dios abai para salvar gente. Más importante está que marcan aquí na culpa de Cristo ta evidencia visible que Dios ta amor. Que honor, que responsabilidad. Si Cristo ha identificado su mes con humanidad para toda eternidad, nos no persigue viva manera si nos vida no tiene propósito. Nos menester representar Cristo Jesús de nos palabra, de nos decisión, de nos trato con otro y nos obediencia. Entonces, guess what? No falta mucho más. Toda señal te muestra que nos está viviendo de un momento serio de historia de humanidad. El plan de salvación está llegando a su desenlace. No falta mucho más, promete que Cristo aparece en el nube del cielo con poder y gran gloria. Pero el mensaje aquí no está para llenarnos con miedo. Está para lanzarnos fuera de indiferencia. Está una llamada para nos preparar, para nos entregarnos corazón a Dios y para nos vida está una adoración completa na je. Adoración no está solamente canto un cantica de la iglesia. Adoración está reconocer que Dios está dueño de nos vida. Está entregar mi voluntad completamente na je y visa, Señor, a vos crearme, a vos a salvarme, mi vida está pertenece a vos. E pregunta para vetar, mi está viva manera una persona que realmente está quiere que Dios está digno de gloria, honor y poder? Pronto fe lo verá visible. Pronto lucha lo termina. Pronto el pueblo de Dios lo para delante del trono y adora a Jesús, cual crean, cual rediminan y a sostenenan tena final. Pesei, no laga boa adoración guárdate día Adoré a cubo corazón, cubo palabra, cubo culpa, cubo tempo, cu enterbo vida. Pa sobra, no Señor y nos Dios, ta verdaderamente digno de adoración. Nos oración paveta. Señor, nos Dios, tata eterno, nos ta reconocer como ta digno de recibir gloria, honor y poder. Voy a crearnos dor de vo propia voluntad. Y voy a salvarnos por medio de Cristo Jesús. Ayúdanos a comprender el rol que nos tiene de un plan de salvación. Transformarnos vida para otro por mira, por carácter de nos. Prepararnos para el desenlace final y tenernos fiel. Para sobra, nos ha que no falta mucho más. El Espíritu Santo habita en nos. Guíanos, purificanos y donanos poder para vivir una vida que te glorifica, honra y exalta por poder. En nombre de Cristo Jesús nos te pide, agradece y honramos. Amén y amén.
Bendición, mi irmão, el mensaje que te llega-nos por medio de Bocanal. Palabras actualizadas.